¿Cómo estás tú? Hola, profe. Bien, bien. Con un poco de frío, pero todo súper bien. ¿Quién dijo que hacía frío? No seas mentiroso. No, acá en Padre Hurtado está heladísimo. Hola, profe, buenos Hola días. Lucas, ¿cómo estás? Bien, estoy nervioso, sí, profe. ¿Por qué tan nervioso? Que me toca ir hoy día a la U. Entonces tengo que, si me desconecto así como el tiro a las 12:20 y todo, es porque tengo que irme directo de la casa, o sea, apenas salga de la clase me voy directo a la universidad. Yo vivo en Quinta Normal, entonces tengo que ir a Providencia y como que no cacho bien los tiempos porque otra sede, pues, porque yo he ido una pura vez No, fui una vez a buscar el pase y una vez a un taller, creo que de química. Sí, fue una vez de química y no he vuelto a ir a la UPO. Y esta es otra sede, pues entonces no sé dónde queda. Entonces quiero ir como haciéndome bien el tiempo para no llegar atrasado. Entonces si me desconecto así como medio abrupto, Pero va a no ser te por eso. preocupes, Lucas, se agradece tus explicaciones, como siempre un caballero. No, Oye, Lucas, ¿qué dígame nomás. dirección tiene tu nueva sede? A ver, un amigo me mandó, es que mi mamá trabajaba cerca de una que está, ¿usted conoce bueno, usted trabajaba por ahí o no? Era un laboratorio que dice, bueno, era el Recalcín, ahora es Abbott. Era como 2 cuadras al lado de la U. Y ahora, Entonces te queda súper cerca. no, pues yo cachaba esa sede, en esa sabía llegar, pero me dijeron que hay una que es como 2 cuadras más allá. Y me dieron una dirección, a ver, voy a cachar el toque. Es que Era... tú te bajas en el metro, te vas a bajar en el metro Pedro de Sí, pues, Valdivia. Pedro Valdivia y camino por unas calles. Me dijeron Avenida Pedro Valdivia 425. Listo, son 4 cuadras más lejos del metro. Ah, ¿Ah? ya, pero es por la misma calle que, o Sí, sea, incluso por la misma vereda. ya. Me dijeron que es como un par de calles nomás más para allá, Un pues. par de cuadras más hacia el sur, más Ya, lejos del metro. O sea, tú claro. te bajas del metro, vas a caminar 2 cuadras para llegar a la casa central, al edificio central, y de Ujú. ahí en vez de entrar, sigues caminando otras 2 cuadras más y vas a encontrar a tu mano derecha el edificio de la Universidad Autónoma. Ah, ya. Es que yo no sabía cómo llegar a ese edificio. Porque yo No, sí, llegaba al primero. es por la misma cuadra, por la misma Ah, ya. vereda incluso. Nah, yo pensaba que quedaba más lejos. No. Ay. ¿Cómo están jóvenes Matías, Osvaldo, Christopher, Juan Ignacio, Alejandro, Rodrigo? Buenos días a todos. Gracias por la ubicación igual, profe. Si te pierdes, me avisas y te voy a buscar. Buen día. Claro. No, si yo cacho, o sea, ubico porque mi mamá trabajaba por ahí, pues, entonces como que cacho más o menos las calles y todo, pues. Entonces, Oye, loca, dígame. entra al Gmail, ponle Maps, al Google, ponle Maps, pones la dirección Pedro Valdivia tanto y ahí te va a dar el monito y le puedes ampliar y cambiar a la imagen de, digamos, satelital de que tienen con los carritos y todas esas cosas. Claro, yo creo que cuando vaya en el metro voy a ir cachando, o sea, No, la punto de vista de... hazlo aquí en tu No, pues, computador. profe, voy a estar atento a la clase, pues. Voy a estar atento a la clase. De ahí en el Ya, metro lo hago. ya Que igual es jóvenes. harto, es casi toda la línea 1. Algunos conceptos y de ahí me voy a poner, una vez que haya pasado los conceptos, voy a ponerme a hacer ejercicio. Así que tranquilo. Distancias desde un punto a un plano. Tengo un plano y el punto P es el que voy a necesitar, el que está ahí, lo muestro.
El punto P que está ahí es el cual yo quiero determinar. Voy a darlos y voy a calcular la distancia desde el plano hasta el punto P. De tal manera de que mi distancia en el fondo va a ser desde R hasta P. Uno siempre traza las distancias perpendicularmente. Y la distancia desde R del plano hasta el punto P es la perpendicular que yo necesito trabajar para calcular de eso. Y esa perpendicular yo la calculo en virtud de, es el cateto opuesto, es el seno, es el producto cruz. Y la otra sería el producto punto, que es el que voy a necesitar. El n partido por n módulo es el vector normal al plano al que me define el plano. Y QP son las coordenadas desde un punto cualquiera arbitrario del plano desde el cual yo voy a definir el punto P. La distancia entonces se calcula multiplicando producto punto de el vector QP por el vector normal al plano que es el que me define. Acuérdense que los planos están definidos por las normales. Dicho de otra manera y momentáneamente, tómenlo como una receta. La dejan anotada ahí para después utilizarla. Ángulo entre dos planos. Recién les acabo de mencionar. Los planos están definidos por las normales. Por lo tanto, si yo tengo la normal de un plano, hola Brian, si tengo las normales de los planos, para calcular el ángulo entre los planos, voy a calcular el ángulo entre las normales. Y ya vimos cuando se vieron las operaciones vectoriales de que para calcular el ángulo entre dos vectores, lo ideal se definía como el producto punto. Y obviamente el ángulo era la función inversa, coseno la menos 1, del producto punto entre los dos vectores. Ya tenemos dos informaciones. La distancia, el módulo del producto punto entre el vector que me indica el punto y la normal del plano. La normal es la que me define el plano, el QP es el que me define el punto desde donde yo quiero calcular la distancia. Y el ángulo entre dos planos, también definidos en cierta medida por los vectores perpendiculares, las normales a los planos. Planos que se interceptan. Dos planos tenemos distintas posibilidades. ¿Son paralelos o se interceptan? Cuando son paralelos, los vectores normales, insisto, la normal al plano es la que me define el plano. Los planos yo los defino por una normal a la cual yo le agrego ciertos valores, una constante, que es el que me va a definir cuánto más arriba o cuánto más abajo está el plano. Si los vectores son paralelos, obviamente las normales o sus pendientes, entre comillas, una forma de decirlo, van a ser paralelas. Planos que se intersectan, obviamente las normales no son paralelas y la intersección de dos planos es siempre una recta. Veamos otra cosa. Ahora nos metemos a algo un poco más sencillo. Soy sincero, es más sencillo que lo que hemos visto hasta ahora. Funciones vectoriales. Voy a tratar, jóvenes, un minuto de vuestra atención. Voy a tratar de pasarles los conceptos rápido para tener mañana una primera sesión de harto ejercicio. Espero, por eso estoy acelerado, no es por otra cosa, para poder tener la materia conocida y a partir de hoy o mañana partir haciendo ejercicio. Por eso le
parece como acelerado, se aceleró el profe. Lo que pasa es que andamos con el tiempo en contra. El 16 y 17 de septiembre son festivos, por lo tanto les van a quedar grabadas las cápsulas con ejercitación. Entonces sí o sí tengo que tener la materia conocida y enseñada. Esa es la razón. La razón. No sé si les llega la información. Me van contando. Entonces, funciones vectoriales. Las funciones vectoriales no tienen ninguna otra ciencia que la que ya ustedes conocen. Lo que pasa es que antiguamente uno trabajaba con una o dos dimensiones. Trabajaba con un plano. Entonces, recordemos. Supónganse que yo tengo tres funciones que me definen al valor de la X, al valor de la Y y al valor de la Z. ¿Ya? Las coordenadas, en vez de darle un número o una expresión, yo les doy en función de t. T, supónganse que es el tiempo, sí o sí. Entonces yo estoy midiendo cuánto vale la posición en la X, en el eje de las X en función del tiempo, la Y en función del tiempo y la Z. ¿Qué hago entonces? Supónganse que yo quiero evaluar para t igual 1. Inventé un número. Quiero evaluar cuál es la posición en el tiempo igual menos 2. ¿Qué hago? Tomo el valor menos 2, lo reemplazo en la t de la X, en la t de la Y y en la t del Z. ¿Sí o no? Por favor, si hay alguna explicación que necesitan, algún otro agregado, avisen. Reemplazo. Reemplazo en la t de la X, le pongo el menos 2 y evalúo. Reemplazo en la t de la Y el valor menos 2 que he inventado arbitrariamente y evalúo. Obviamente menos 2 más 1 me da menos 1, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 me da 3. Reemplazo en la Z el valor del t igual a menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, y como no tengo nada más, entonces para t sub 1 igual menos 2, los valores de las posiciones X, Y y Z son menos 1, 3 y menos 4. Si yo me voy eso a unas coordenadas espaciales en 3 dimensiones, tendría un punto con las 3 coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Ahí está el punto. Menos 1 para la X, el 3 para la Y, el menos 4 para la Z. Dentro de lo que les decía, eso yo lo ubico dentro de unas coordenadas en 3 dimensiones, donde normalmente el X, Y son la base, el plano de base, y la Z es la altura. Entonces tendría un punto aproximado, no pidan la realidad, que podría estar allá abajo. Menos 4 unidades por allá abajo, 3 unidades hacia la X positivo y menos 1 unidad en la Y. Obviamente, ese es un punto. Ese punto yo le puedo relacionar el vector que tiene las mismas coeficientes, pero con unitongo y jotatongo y catongo. Entonces, estoy pensando en que ahora la posición que estoy relacionando con X, Y y Z a la vista va a ser una posición vectorial, y las funciones vamos a agregarle el apellido de una función vectorial. Sí, no, tal vez. Ahí está el vector R que les decía, que sería la posición de ese punto en términos vectoriales. Y el vector estaría definido tal como les dije yo, con los mismos coeficientes menos 1, 3, menos 4, pero los cuales le tengo que agregar el I, J y K para diferenciar lo que este es de la X, este es de la Y y este es de la Z.
Profe, una pregunta. Todas las que quieras, Christopher. El -1, ahí en el X, no debería estar como al otro lado, o sea, viéndolo desde esta misma perspectiva, porque aquí se supone que está la X, pero está en los números positivos, ¿verdad? Sí, O sea, yo te puedo sí. te puedo decir mañosamente y arbitrariamente que aquí tu X lo prolongas un poquito para allá y por allá Sí. y por allá abajo te da el -1. Si es una aproximación, Christopher, tú tienes toda la razón. Pero ese dibujo no es el real porque no lo hice con el GeoGebra. Ese se hizo con simples líneas, un dibujo a mano alzada, llamémoslo así. Ah, ya. Si no le achunté exactamente, mis disculpas, pero puedes tú tener toda la razón. Lo que me interesaba era el concepto más que el dibujo exacto. ¿Respondo a tu inquietud? Sí, profe, sí. Es que donde había visto las otras que sí se acercaban, Sí, como el de sí, -4, sí. tú tienes toda la razón, Christopher. No tengo nada que reclamar a mi favor. Listo. Entonces, dicho de otra manera, yo ahí estoy representando el vector para un punto determinado que me da el -i más 3j menos 4k. Pero en términos generales, el vector r de t, si yo reemplazo el t más 1, me va a quedar t más 1 y tongo, más t cuadrado menos 1 j tongo, más 2t, aquí hay un signo menos equivocado, debe ser más 2tk, no es menos. Ahí sí que te acepto en lo que tú manifestabas. Vamos a corregirlo al tiro. Opciones del puntero. Eso es más. Porque el z vale 2t positivo, no 2t negativo. Listo. Entonces, aquí estoy, si ustedes se fijan, estoy definiendo las coordenadas de un punto en términos de t. Y a eso yo le agrego el IJK para decir dónde están situadas dentro de un sistema de coordenadas. Por eso, si ustedes se fijan, t más 1 es una función, t cuadrado menos 1 es otra función y el 2t es una tercera función. Estoy hablando de una función con IJK, entonces yo le agrego el apellido una función vectorial. Miren qué difícil. Y se van a dar cuenta que esta es la parte más fácil y cómoda de la materia de la primera prueba. Generalicemos, es decir, ya no estoy hablando de un t más 1, t cuadrado menos 1 o 2t. Estoy hablando de un f de t, g de t y un h de t. En otras palabras, el f de t sería el t más 1, el g de t, t cuadrado menos 1 y el h de t, 2t. Pero nos vamos a quedar en la parte genérica, ¿ya? Y eso me representa la posición x, y y z de un elemento que se mueve en el espacio, el cual está definido en virtud de los distintos tiempos que estoy trabajando. Y vamos a ver qué pasa en términos aproximados con los puntos y qué va a suceder con el rastreo de esa partícula que se mueve en el espacio. Supongamos, voy a buscar el primer punto. ¿Qué hago? Reemplazo en las funciones por un t, el cual lo voy a llamar t1. Entonces, el x va a ser la función evaluada en t1, la y en la función g evaluada en t1 y el z va a ser la función h de t1. Aquí también hay fg, debiera ser h. Ojo. Listo. Como cuando uno dibuja a mano alzada una gráfica, va marcando punto por punto, busquemos otro punto.
Esta evaluada en T2. F, G, H debería ser. Me quedé con la Z, no con la H. Un tercer punto, evaluado en T3. Y vamos a buscar otro cuarto punto en T4. Juntémoslos todos. Ahí tenía otro guardado bajo la manga. Juntémoslos todos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tengo que hacer con ellos para trazar la gráfica? Unir los puntos. Unámoslos uno por uno. Ahí tengo la trayectoria de un punto en 3 dimensiones que se mueve de acuerdo a las funciones f de t para las x, g de t para la y y h de t para la z. Y eso va a ser una función vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque cada uno de esos puntos son diferentes vectores con los cuales estoy trabajando. Escrito en forma vectorial, el r de t, el r que es el vector que va desde el origen a cada punto, está dado por cada una de las funciones, ahí está bien puesto el h y no el z, f, g y h en función de t, multiplicados por cada uno de los vectores unitarios. Función vectorial. Parece mucho el nombre, pero es bien simple. Escrito de otra forma, con paréntesis como de ese estilo, que podrían encontrarlo en algún libro, pero es la misma función, o entre paréntesis redondos que también podrían ser similares a esa, o paréntesis cuadrados, separados con una coma para indicar que son las 3 posiciones. ¿Cómo vamos, jóvenes? Un respiro, cuéntenme algo mientras tomo un trago de agua. Yo también tomo. ¿No hay comentario? Sí, señor. Como esa trayectoria son varios puntos que se van graficando, se puede representar como una línea, pero también puede ser que sea un único vector que represente toda esa trayectoria, ¿no? Mira, lo que sucede es que en estos casos, al revés, Jisoo, en lugar de decirte es una línea, en las funciones vectorial la mayoría de las veces no son rectas, por no decir casi todas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando en 3 dimensiones. Piensa tú, por ejemplo, en el movimiento a lo mejor de un proyectil, piensa tal vez en el movimiento de un insecto. El insecto es muy raro que se mueva en línea recta. No sé si te responde la inquietud. Bien. Una gráfica. Supónganse que ahí tengo una función vectorial. La cambié. Antes tenía una, era t menos 1, t cuadrado menos 1 y 2t. Ahora la cambié, 5t más 4t, 5t en el itongo, 4t en el j-tongo y 10t menos 5t cuadrado en el k-tongo. Si ustedes observan, aquí podríamos tener lo que decías tú, Jisoo. Tenemos el 5t, es una recta. El 4t en el eje de la Y, otra recta. Sin embargo, el 10t menos 5t cuadrado en la z, en la altura, es una parábola. Esto no es otra cosa de que un proyectil que se lanza en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. En el plano XY, en el suelo, son 2 rectas. Y en la vertical va a subir y va a bajar. Ustedes han estudiado física. Si ustedes observan 10t menos 5t cuadrado
es la ecuación física del movimiento de un proyectil que parte desde el suelo con una velocidad inicial de 10 y una aceleración de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado negativo. Y en el eje X y el eje Y va en forma lineal sin aceleración. Solo sube y baja en la altura. Veamos, evaluemos. Voy a obtener 5 puntos para t igual 0, 0,5, 1 y 1,5, los cuales se resuelven reemplazando las t por los valores y evaluando. Obviamente no puedo tener un solo valor, tengo una posición. Para t igual 0, el proyectil está en el 0, 0, 0. Para t igual 0,5, el proyectil está en el 2,5 en el eje de las X, en el 2 en el eje de la Y, etc. Si eso lo llevamos a una situación, ahí ya está un poco más aproximado, como me comentaba Christopher, en un sistema, en un GeoGebra. Ahí tengo los puntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, está entre medio que no se ve. 1, 2, 3, no sé, ahí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay que partir contando el 0. Entonces el primero, el de que está acá, 0, 0, 0. El otro, 2,5 en el Itongo, o sea, 2,5 hacia allá, 2 hacia acá y 3,75 hacia arriba. Juntamos todos esos puntos y otros muchos más que me faltan y no los voy a estar marcando todos, y tengo la trayectoria de un proyectil que parte desde el origen del sistema de coordenadas y describe una parábola en 3 dimensiones, que era lo que ustedes veían en física, 2 dimensiones. Peguen eso al eje verde y tienen lo que tradicionalmente ustedes veían del lanzamiento de un proyectil en 2 dimensiones. Profe, había dicho 2 hacia qué lado había dicho el 2. 2 en la J Tongo, 2 en Sí, la sí. J Tongo es hacia acá. Ahí tienes 2 unidades. Ahí donde estoy. Ya. Me parece, Christopher, bien estricto, sí, está bien. No me molesta en todo caso, al revés. Felicito. No dejes pasar una, porque de repente me puedo equivocar en algún detalle y tú tienes razón. Y si mal no recuerdo, el semestre pasado era quien me socorría cuando me equivocaba, ¿o no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Me parece. Bien, ¿ves? Tan mala memoria no tengo, ¿no? El Alzheimer no vino a mi clase. Ya, jóvenes. Esto es es la trayectoria de un proyectil, pero en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que le cambié de diferente a lo que ustedes veían antes? Es que ustedes veían solamente el azul con la verde. Ahora está la azul, la verde y la roja. O sea, el proyectil, en vez de trasladarse en el plano ZX, se está trasladando en 3 dimensiones. Y eso es una función vectorial. Miren, 5t, 4t, 10t menos 5t cuadrado. Rectas que parten del origen y una parábola con una aceleración negativa. Jóvenes, para tratar de facilitarles aún más las cosas, la función vectorial es lo mismo que ustedes han conocido, pero juntos en una sola expresión. Antes ustedes calculaban simplemente la y igual función de x. Ahora vamos a calcular x, y y z en función de t. Nada más. Otra función vectorial, 4 coseno de t más y tongo, 4 seno de t en la j tongo y t en el k tongo, entre 0 y 4pi, evaluado, da una espiral de ese tipo, sacado en el GeoGebra. Después, a ver si mañana lo vemos, tomamos el GeoGebra un poco. Jisoo es aficionado, lo puede hacer, reemplaza todo eso
tírate en el 3 dimensiones del GeoGebra, le reemplazas todo eso y te va a dar la espiral que aparece ahí. Tarea para Jisoo. Christopher revisa si está todo bien y corrige si es que hay algún error. Bien. Profe, Sí, Jisoo. es que en el GeoGebra pide un valor inicial y un valor final, y en este caso sería del 0 al 4pi. Sí, 0 al ¿En 4 T? pi. Sí, en Ah, ya, T. ya. Y por ejemplo, en el gráfico anterior, ¿cómo sería de 0 a...? No, ahí tienes que inventarle un valor. Yo te puse entre 0 y 10. Entre 0 y menos 10, 0. Y eso vendría determinado Habría por que el... ver el valor absoluto, el valor máximo y multiplicarlo por 2. No me acuerdo cuánto es. Ah, ya, ya. Pero eso vendría como por enunciado... Claro, por el Vale. enunciado. Ah, ya. Gracias, Jesús, por tu participación y aportes, como siempre, Christopher, Lucas, todos. Gracias, porque eso enriquece la clase. Y créanme que no me defraudan ustedes como alumnos. Listo. Pero insisto, es lo mismo que ustedes han visto, pero ahora metido todo dentro de una sola expresión. Uno para el eje X, otro para el eje Y y otro para el eje Z. Obviamente, como les dije, está todo metido dentro de lo mismo. Lo que era el límite, lo que es la continuidad, es lo mismo que ustedes conocen. El límite de una función vectorial es el valor que se acerca al R de t para cada uno de los parámetros cuando el t se acerca a un valor dado A. El límite del R de t va a ser el límite de la función de t, el límite de la función g de t y el límite de la función h de t. Reitero, antes ustedes decían el límite de la función era el límite de f de x. ¿Se acuerdan? Usábamos solamente el primer término. Pero como ahora tengo un x, un y y un z, queda metido todo una suma de un polinomio de 3 términos. No sé si logro transmitirles y expresarles. No tienen mayor dificultad. Solo que se les duplicó o triplicó el trabajo. Nada más. Ni siquiera las derivadas e integrales que vamos a ver ahora y mencionar al tiro, ni siquiera eso tampoco se complica. ¿Logro transmitirles que no es tan complicado esta parte? Sí, profe. Gracias, Jesús. Con eso me basta. Entonces, siempre que esto es válido, siempre que exista el límite de cada uno de ellos. Porque si me falla uno de ellos, obviamente R de t no tiene límite. Ejemplo. CR de t 2t menos 4 partido por t más 1 en el itongo. T partido por t cuadrado más 1 en el j-tongo. Y 4t menos 3 en el k-tongo. Lo que antes era una sola expresión para el eje X, ahora tengo 3 expresiones para 3 ejes diferentes. Quiero el límite cuando t igual a 3, cuando t tiende a 3. Obviamente, si yo no tenía problemas con el valor al cual se acerca el límite, ¿tengo que tener alguna precaución o qué hago? Se reemplazaría nomás, pero... Exactamente, se reemplaza. Entonces, ¿qué te quedaría en el primer término? El límite de 2t menos 4 partido por t más 1 cuando t tiende a 3. ¿Cuánto me daría? Un medio. Muy bien. ¿Cuánto daría el segundo? Bien, Christopher. 3 décimos. 3 décimos. ¿Y el cuarto? Perdón, el tercer Eh, término. 9. 9. Ahí está. ¿Se fijan? En el fondo lo que tengo es triplicar
mi situación y tendré que triplicar las observaciones. Si tengo problema en alguno de ellos, tendré que tener la precaución y hacer como estoy en el límite, tendré que hacer alguna factorización, simplificación para tratar de evitar, como estoy en el límite, de evitar mis indeterminaciones. Profe, si se indetermina, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se cancela nomás? Por eso te digo, si se indetermina, tengo que tratar de buscar una solución a través de una Ya, pero simplificación, en el racionalización, peor de o los lo que casos, sea. así si ya no hubiera ninguna opción, ¿qué pasa? Se indetermina nomás. Se Y esa indetermina, no tengo factorial. límite. Así de simple, no tengo límite. Ah, ya. Continuidad, lo mismo. Antes yo tenía que verificar la continuidad en el eje X. Ahora voy a tener que verificarla en el eje X, eje Y y eje Z. Y obviamente la continuidad, entonces la función será continua si se cumple que es continua en cada una de las tres expresiones porque son independientes. Una es en el eje X, otra en el eje Y y otra en el eje Z. Entonces, va a ser continua si la función tiene valor en ese lugar y el límite existe y el valor del límite es igual al valor de la imagen. Lo mismo que ustedes vieron en cálculo 1. Por ejemplo, la función seno de 3t partido por seno de 4t, coseno de 3t partido por coseno de 4t, y t distinto de 0, ¿es continua en t igual 0? Aquí está definida de dos formas, 3/4, 1, cuando t igual 0. Aquí está definida cuando t igual distinto de 0 y cuando t era 0. Verifiquemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que evaluar si en el límite esta expresión cuando t igual 0, la expresión vale 3/4, 1, o si no vale. Diría que es que no depende de t cuando es 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? No, pero abajo dice si es continuante, ¿verdad? Sí, en t igual Y 0. dice que cuando t igual a 0, Está definida. Y claro, las condiciones para que sea continua es que cuando en t igual 0 yo definí 3/4 y 1, entonces ese 3/4 y 1 tiene que ser igual al límite cuando t igual 0, seno de 3t partido por seno de 4t. Ahí está. En R de 0, es 3/4 y tongo, J tongo, porque está definido en la segunda línea. ¿Sí? Por definición. Eso venía dado aquí. Cuando yo les di la función, les dije, la función es esta expresión si t es distinto de 0. Y es 3/4 1 si t igual 0. 3/4 1 si t igual 0. Por lo tanto, el R de 0 es 3/4 i. Veamos el límite. Seno de 3t partido por seno de 4t. En el límite 0 partido por 0. Y cuando yo tenía una indeterminación de 0 partido por 0, ¿qué usábamos
Cálculo 1. ¿A qué corresponde esas iniciales que están, debería ser LH? L'Hopital. L'Hopital. ¿Y en qué consistía L'Hopital, Christopher? Si no me equivoco, era sacar la derivada de cada uno, del numerador y del denominador. Por separado, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor. Eso fue lo que hice. Saqué la derivada del seno de 3t, el 3 sale fuera y la derivada del seno es coseno. 3 coseno de 3t, 4 coseno de 4t, 3 cuartos. Y la segunda, coseno de 3t partido por coseno de 4t, ¿tiene alguna indeterminación? No, porque el coseno de 4t, el coseno de 0 vale 1. 1 partido por 1 es 1. La función en 0 vale 3 cuartos 1. El límite sacado por L'Hopital en el primer caso y por simple reemplazo en el segundo es 3 cuartos 1. Si la función es igual a su límite, ¿es continua? Si existe el límite y el límite es igual a la función evaluada en el punto, ¿es continua? Sí. La función es continua en t igual 0. Materias anteriores, acuérdense, revisen porque pueden necesitar L'Hopital, pero ya lo mencioné, ya lo mencionó Christopher, así que tranquilo. Derivada de una función. Por definición, la derivada de una función era el límite de la función evaluada en t más delta t menos la función en t partido por el delta t. Eso da lo mismo, es la definición. No se las voy a preguntar como tal. Pero sí les voy a preguntar la derivada por la forma tradicional. Acordémonos de las propiedades. La derivada de una constante por una función era la constante por la derivada de la función, la constante sale fuera. La derivada de una suma o resta era la suma o resta de las derivadas. La derivada de un producto no es el producto de las derivadas, ¿eh? Acuérdense. La derivada de un producto es la primera derivada por la segunda más la segunda por la primera derivada. ¿Sí, no? Sí, profe. La derivada de un producto punto. Aquí es una simple multiplicación. Esa es una simple multiplicación. Ahora tengo el producto punto. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con qué funciones, qué características tenían estas funciones. Tienen 3 componentes, itongo, jotatongo y catongo, y por eso son funciones vectoriales. Y si son vectores, puedo generar el producto punto. Y el producto punto es igual que el producto normal de una derivada. La primera punto, la segunda derivada, más la segunda por la primera derivada, o al revés, como quieran decirlo. ¿Y eso a quién también lo podríamos aplicar? Al producto cruz. Listo, muy bien. ¿Se fijan? Reitero, estoy aplicando los mismos conceptos que ustedes conocen desde cálculo 1 y que sufrieron y se masacraron en cálculo 2. Y ahora los estamos aplicando además a unas funciones que, a diferencia de las anteriores, en lugar de tener una expresión, tenían 3, una para cada eje. Y como son vectores, puedo trabajar también con producto punto y producto cruz. Obviamente que cuando yo derivo y la derivada existe, entonces el vector que yo calculé con la derivada es un vector tangente.
Y de ahí también obviamente puedo definir la recta tangente, la recta que pasa por el punto en el cual yo estoy evaluando la derivada. Insisto, si aquí lo único que estamos haciendo es con 3 dimensiones. Ahí está el dibujo, ahí está el vector r de t, ahí está la función vectorial. Ese r de t es un vector en un punto determinado, la función vectorial en azul, definida por múltiples r's, por múltiples puntos, cada uno de los cuales tiene un vector posición. Y obviamente cuando yo derivo, lo que derivo, obtengo una recta tangente en ese punto. Recordemos física. La velocidad instantánea es la derivada de la posición. La rapidez es la magnitud de la velocidad. La aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. El vector unitario de velocidad es la dirección del movimiento en el instante t. El concepto contrario, y ya estamos a punto. La integral. Derivábamos para obtener velocidad, derivábamos para obtener aceleración. Y si estoy en aceleración, ¿cómo lo hago para devolverme? Con la integral. Las mismas reglas que se usaban antes. Aquí tengo la integral de una función vectorial. ¿Por qué se llama vectorial? Porque tiene el y-tongo, el j-tongo y el k-tongo. Para integrar esto, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las propiedades de la integral indefinida aquí? Alguien que me las recuerde. ¿De cuál era ese, profe? ¿Qué puedo hacer Las con la integral? constantes pueden Separarla. IJ ¿Cómo se llama ese, Jisoo? Matemáticamente está bien dicho, separarla. Ah, pero no me acuerdo cuál era el nombre preciso, pero era Distribuir como... la integral. Distribuirla, Osvaldo, muy bien, excelente. Sí, sí, sí. Separarla, distribuirla, me da lo mismo. Tienen que después aplicarlo, yo IJ no y les voy a tongo exigir saldrían de que la le pongan ecuación, eso. ¿no? ¿Perdón, Jisoo? Que IJ y K saldrían como constante, ¿no? Además, correcto. Ahí están. Separada, como dijo Jisoo, distribuida, como dijo Osvaldo, y con la constante IJK fuera de la integral. Ah, y como se integra con respecto a T, al final se ignoran la IJK, pues. Lógico, pues son constantes. IJK son Ah, vectores unitarios constantes de valor 1. qué buena onda, igual. Pero se fijan que es lo mismo que ustedes siempre han conocido. Antes nosotros les poníamos esa expresión, pero no le poníamos IJK. Le poníamos otras expresiones. Así es simple. La derivada del seno Profesor, ¿no era un menos seno? la derivada del seno es coseno. Si yo me devuelvo del coseno, ¿qué expresión tengo que derivar para obtener coseno? El seno. El seno. La derivada del seno es el coseno. Si yo me devuelvo del coseno, obtengo el seno. Problemas con los signos. De aquí donde está el mouse, para allá, ¿qué tengo que hacer?
Derivo. Esta expresión seno de t más c1 es aquella expresión que al derivarla obtengo el coseno. Por eso la integral del coseno es el seno. La integral del seno es menos coseno. ¿Sí? ¿No? ¿Se convencieron? ¿O Sí, soy? profe. Gracias, Osvaldo. Y obviamente que aparece un C1, un C2, un C3, los cuales no los puedo resumir en uno solo al final. ¿Por qué? Porque el C1 ¿a quién acompaña? Al itongo. El C2 ¿a quién acompaña? Al J-tongo. Y el C3 acompaña al K-tongo. Por lo tanto, no se les ocurra decir, ah, C1, C2, C3, los mato de acá y los pongo al final. No. En el fondo, ustedes tienen que pensar, tengo tres problemas aquí. Eso no debe hacerse. Integral. Integremos esto. Eso es un producto cruz. Tengo el producto cruz entre los dos vectores. Y estoy pidiendo la integral de eso. ¿Qué sale mejor en ese caso, profe, hacer el producto cruz y después integrarlo, no? Aquí tienes que hacer el producto cruz sí o sí. Ya. Porque no, si no tendríamos que estar pensando en una integral por partes que no corresponde con el producto cruz. Las derivadas, puedo decir la derivada de eso por esa más la derivada al revés, pero en la integral tengo que hacer el producto cruz. Y el producto cruz lo hacemos de acuerdo a como ya habíamos aprendido, mediante la resolución del determinante. Y eso obviamente se incorpora dentro de la integral, la cual por distribución va a haber que separarla en los itongos, j-tongo y los k-tongo. Si el C yo lo resumo con valores itongo, j-tongo y k-tongo, lo puedo expresar de esa forma. Si no, si van a querer colocarle un solo número, no pueden reducir ese C a un solo número. Ese C tiene apellidos I, J, K. La integral de t al cubo es t a la cuarta partido por 4. La integral de t a la quinta es t6 partido por 6. Y sucesivamente. Unos con el itongo, otros en el j-tongo y otros en el k-tongo. Reitero, ese C tiene que tener I, J y K. Tal como se los dije hace 3 láminas atrás, ese C no puede ser... Volvamos. Tal como dice acá, ¿ven? Que me lo pasé muy por alto. El C expresado como IJK lo pueden abreviar de esa forma. Si no, no es un solo número. Ese C no se reduce a un número. Es la expresión C1 y tongo, C2 J tongo y C3 K tongo. ¿Sí? Sí. Reitero, ese C tiene IJK dependiendo de las condiciones que me den el ejercicio. ¿La integral definida es lo Profe, mismo? Sí. ¿puedes Sí. retroceder un poco para sacarle una foto?
¿Ahí o más? Ahí, profe, gracias. En todo caso, Christopher, yo terminado ahora el día, voy a traspasarlo a PDF y lo subo al Teams. Ah, ya, vale, vale. Independiente de tu foto. ¿Cuál es la diferencia con la integral definida? Que aquí tengo que hacer lo mismo, pero evaluar entre A y B para cada uno de los componentes IJK. Con esto desaparece la constante de integración y llego a un valor final numérico, uno para el I, otro para el J y otro para el K. Integremos coseno tongo y tongo más un J tongo menos 2 teca tongo. ¿Cuánto va a ser la integral del coseno? ¿Alguien que me sople? La vimos Seno, recién. Seno. seno. La integral de este J. Acuérdense que J por dt. ¿Cuánto va a ser la integral? TJ TJ, muy bien. Y la integral del menos 2t dt. menos T cuadrado. Menos t cuadrado, porque el 2 se simplifica con el 2 de ahí. Perfecto. Y eso lo tengo que evaluar en pi y después evaluarlo en 0 y hacer la resta. Seno de t entre 0 y pi, el tj entre 0 y pi y el t cuadrado, tengo un error de signo ahí. Menos. Listo. Ahora, ojo. Aquí cuando reemplazan el pi en el seno de t, lo pueden, si está en la calculadora en grado, lo pueden poner 180. Si no, tienen que ponerle en radianes. Y aquí el pi es 3,14, igual que acá en el t al cuadrado. ¿Por qué desapareció el seno de pi? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué pasó con el seno de pi? Vale 0, si no me equivoco. Sí, señor Christopher, muy bien, está correcto. Ahí hay otro ejemplo. Sencillo. Y créanme que ya creo que tengo toda la materia enseñada. Estamos listos para empezar a trabajar ya en términos de ejercicio. Resuelvan meses. Eso me tiene que dar un número. A ver si llegamos al mismo valor. ¿Estamos trabajando, no? ¿Estamos en eso? Sí, profe, estamos en eso. Ya, Christopher, gracias.
Pensando en voz alta, ¿cuánto da la primera integral? 2t cuadrado menos 3t, Sí, la segunda. 4t cubo. Bien, y la tercera. Estaba en eso. Afírmense de estos jóvenes, esta es la parte más mecánica y sencilla, porque estas son cosas que ya han manejado desde hace tiempo. Y la otra parte también es media receta, si no es tan difícil. Profe, ¿cuánto había dicho que daba la primera? 2t cuadrado menos 3t, porque el 4t cuadrado medio se simplifica el 4 con el 2. Sí, sí, pero el otro, no, el otro es 3T porque está el T solo, o sea, el 3 solo ahí, ya, verdad. O sea, 3 con DT, sí, sí. Ahí está repartido, como dije. Ahí está distribuido. Ahí le soplé lo que era la última. En todo caso, aquí podemos utilizar tablas o formularios para integrales, porque la parte de esto no es tanto el método de integrar, sino que es obtener la respuesta. Esta es la parte elemental. Aquí no se les va a pedir cómo integraron, sino que qué obtuvieron. Profe, Lucas, no sé si está bien, pero me dio 6 nomás. Así no me dio ni en J ni en K. Porque se me... En el 4t al cubo. No. No. Me equivoqué. Integré mal. Error. está a la vista la integral en todo caso. Te equivocaste en el signo del t al cubo. Te faltó No, restar. era al cubo, yo hice al cuadrado. Por eso te digo, te equivocaste en el signo del t al cubo. Sí.
Profe, me dio 6 menos 8J. No sé si está bien. Me arriesgo. Ah, no, no, está mal. Ah, me faltó el pica. No sé por qué no me dio. Es que me dio. Ah, ya estoy ocupando grado. O sea, degrees, no radian. Por eso tengan cuidado. Ahí está, pues. Era con radianes, ¿no es cierto? Ocupar. Voy a dejarlo con una notica. Ocupar. Pucha, se me olvidó la calculadora. Ahora sí, Y ahora sí, ahí me resultó. Jesús lo hiciste, Christopher, Osvaldo lo hicieron. Víctor, no sé si lo hiciste, Brian. Sí, profe, yo lo hice, sí me dio. Me parece, Osvaldo, gracias por tu información. Ahora, como comentario, si yo tengo una partícula y le doy la posición inicial para t igual 0, ahí con eso puedo calcular la constante. Y al calcular la constante sería algo, otra forma de integrar que no era ni indefinida ni definida. Ahí tengo la integral. Entonces me dice que para t igual 0, la posición es 2i más k. Para t igual 0, r es 2i más k. Entonces aquí, cuando t igual 0, el seno de 0 es 0, el coseno de t es 1, 0, y con eso calculo la constante. R es 0, 2i más k, seno de 0, coseno 0, 0, 2i más k. Con eso calculo la constante y tengo otra forma de resolver la integral, que era también lo que se hacía en cálculo 1, cálculo 2. Fíjense, jóvenes, que la constante aquí es un 2i menos j más k. No puedo llegar y reemplazar, le tuve que poner el 2 a la i, el menos 1 a la j y el 1 al k, lo que les conversaba hace un rato. La constante C1 más C2 más C3 con itongo, jtongo, ktongo, no puedo eliminarle y ponerle una sola número. Tengo que tener la precaución de poner el 2i menos j más k. Y veamos esto, ya veamos la deriva, veamos un ejemplo anterior. Antes que se me olvide. Con eso estamos con toda la materia de la prueba solemne 1 entregada. Vectores, operaciones con vectores, rectas, determinación de la recta, determinación del vector, determinación de la normal,
determinación de volúmenes, determinación de planos, todo lo que es con vectores que hemos visto y vamos a hacer más ejercicios. De ahí nos pasamos a las funciones vectoriales, que en el fondo es lo mismo de los semestres anteriores, pero para I, J y K. Derivar, ver los límites, continuidad, derivar e integrar. Y con eso es todo. Esa es la materia de la primera prueba. Ahora, un ejemplo anterior. Tengo una función vectorial, e elevado a t, seno de t, e elevado a t, coseno de t, e elevado a 2t con signo negativo, en el IJK. Y quiero la derivada. Recordemos que la derivada va a ser la derivada de esa suma y resta. ¿Y qué hacía con la derivada frente a esta expresión algebraicamente? Olvídense que es una función vectorial. ¿Qué hago con la derivada ahí en ese caso? Eso es distribuir, como dijo Jesús. Muy bien, Jesús. Distribuir, ¿no es cierto? Y me va a quedar la derivada de un producto, de dos productos y de un e elevado a 2t. Me va a quedar la derivada de e elevado a t por seno de t, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo por la derivada del primero derivada. La segunda me va a parecer algo similar. E elevado a t por la derivada del coseno, más el coseno por la derivada de e elevado a t. Coseno por la derivada del e elevado a t, más e elevado a t por la derivada del coseno. Y como la variable en estas funciones vectoriales es t, tengo que derivar con respecto a t. Obviamente, si a mí se me ocurre... A ver, si yo pusiera la derivada con respecto a x de esta función, ¿cuánto me daría? Pregunta capciosa. No sería posible derivar. ¿Cuánto daría? Tú lo has dicho, Osvaldo, en otras palabras. 0. Sí, Jesús, 0. Porque si yo lo presento derivando respecto a la variable x, el t, el y son constantes. Ojo con ese detalle. Ténganlo presente. Tal como dijo Osvaldo, no se puede derivar. Y aquí tienen una derivada simple, la derivada del argumento, la derivada de 2t es el 2 por la repetición de la exponencial. ¿Profe? Cuéntame, Jesús. ¿Por qué arriba, por ejemplo, cuando se distribuye la derivada en la ecuación, queda derivada de e elevada a t por el seno de t y tongo, pero al otro lado la e no se deriva? No es que no se derive, la derivada de e elevado a t es e elevado a t, por Claro, norma. pero como aquí lo escribió y en el otro lado no. ¿A dónde no lo escribí? No, No, porque, por ejemplo, en la primera igual dice e elevado a t y puso derivada de e elevado a t por el seno de t y sí, más más L. en ese caso no lo puso y la derivada la puso en el lado derecho. Por eso, la derivada... Es que justamente eso es la propiedad, disculpe, profe, es la propiedad del producto. Ah, ya, ya. Ya, bueno. Sí, se me No, pero vale tu pregunta, Jesús. Si es válido. Sí, sí que ya se me está oxidando esta materia, así que voy a tener que... Pero es válido, Jesús. Son todas las preguntas válidas. Pero ahí los Osvaldo me aclaró toda la duda con el... Es válido, Osvaldo. Gracias. Me la ganaste nomás.
Para allá íbamos. Y eso obviamente junto ahora los resultados de cada una de las derivadas. LAOT por seno de t más coseno de t es lo que le correspondía al itongo. LAOT coseno menos seno es el J tongo. Y el 2e elevado a 2t es lo que le corresponde al catongo. Sería bueno, Jesús, que en virtud de lo que tú mismo acabas de comentar, revisaras y repasaras un poco esas cosas, las propiedades de las derivadas, porque sí o sí te voy a refregar hoy día no, en este semestre derivadas e integrales. No te voy a pedir la explicación de cómo llegaste a la integral, pero sí te voy a exigir que las resuelvas. Y te vas a acordar de mí. Profe, Jesús. la prueba con el tema del producto punto, ahí tenemos que mostrar todo el desarrollo del cálculo. Sí, sí. Ya. Vamos a ir haciendo ejercicios y, a ver, el producto punto es el más fácil. No, Porque el producto cruz, perdón. Se me confundió. es que por último, ¿sabes qué? Me pones la matriz, el determinante, y yo te acepto que el resultado de eso es lo que tú me estás anotando. No me voy a poner a revisarte Ahí. término por término Pero que así, tú... claro, por ejemplo, poner o sea, el determinante de la matriz y se le pone el resultado. Claro, No calcularlo así como tan... claro. Ah, ya. Ya, bueno, porque igual ahí estar demostrando todo quizás gasto mucha tinta. Ah. ¿Quieres una respuesta, Jesús, así como tú me haces la consulta, muy sincera? Sí. Si tú me pusieras el desarrollo del producto cruz término a término, como con muy buena intención lo estás preguntando, créeme que yo miraría el resultado final. No te vería punto por punto. Te Sí, me soy imagino. sincero. Te soy sincero. ¿Para qué te voy a No, mentir? obvio. Es que por eso le pregunto, porque al Sí. final igual quizás Y por un así es como tema te doy de... la respuesta. Así es como te doy la respuesta adecuada. Ya, Porque bueno, no me profe. gustaría nada decirte, Es oye, que por eso pues, nos ahorramos pega los dos. sí, Que se ahorra no me pega gustaría No, y nada decir. hasta por un tema de presentación se vería más ordenado. también. Yo diría incluso que no haga ejercicio derivado porque también ocupa mucho espacio. Son más prácticas las integrales. Las derivadas no. No te gustan las derivadas, Lucas. No, de hecho, el semestre de cálculo, así, cálculo normal, no lo pasé así como muy bien, porque las derivadas no me gustan. Las integrales la entendí bien, pero las derivadas no, es que son como muy específicas y son como mañosas. Las integrales no, son prácticas. Al revés, la integrales tienes de repente partes por un método, no era ese, tienes que hacer O otro sea, método. Si es que lo no, estás diciendo las a pulso. trigonométricas son peludas, pero por ejemplo, en este mismo caso, aquí se pueden, por ejemplo, se pueden separar por partes, por I, por J y por K, pues. Pero aquí en la derivadas no, pues uno tiene que derivar así por K, perfecto, y después sumar todo, no, mucho. Un queso. Es mejor ¿No integrar. tienes dos ayudantes tú? ¿Cómo? Tus misifus te ayudan. Claro, por los gatos ingenieros. ¿Qué tal les ha parecido la clase hoy día? Oye, mis disculpas porque ayer no pude llegar, pero lo vamos a buscar la forma de recuperar. No se preocupen. Aproveché de estudiar inglés, que tenía que repasar un par de cosas. Oye, cuéntenme, ¿cómo les fue en la ayudantía? ¿Fueron? Estaba buena, sí, esperé hacer el ejercicio en los primeros. El primer ejercicio como que teníamos que ver algo de un triángulo, como en 3D, y estaba más pesado. Y el segundo ya estaba como al mismo nivel de las clases, algo parecido. Pero estaban buenas las clases, sí. Nos enseñó como un sistema para sacar determinantes, pero no lo entendí. Era como más, se supone que era como para cortar tiempo,
pero no caché cómo se hacía. O sea, lo intenté entender, pero no, era más enredado. Al final me demoré lo mismo intentando sacar el determinante del producto cruz, po. Me demoré lo mismo que se demoró el ayudante, po. Entonces, igual estaba la intención de como enseñar cosas nuevas. Oye, tienen un buen ayudante, sáquenle provecho. Sí, sí, se nota que tiene ganas de enseñar el cabrón. Es que además, el cabro debe ser unos 5 o 7 años mayor que ustedes, porque ya está a punto de titularse como licenciado en matemáticas. Así que sáquenle provecho. Es de la Santa María. Esa universidad es buena, la Federico Santa María. Es buena esa U. ¿Qué les pareció la clase hoy día? ¿Alguna pregunta adicional, algún tema? No, profe, todo ok. Yo ya me estoy preparando así para Sí, te siento que estás cerrando la maleta, emigrar. pero han sido adecuadas las explicaciones.